Si me podrían confirmar, por favor, si me pueden escuchar. También si se puede ver mi cámara. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Con cada uno de ustedes, Amílcar, buenas noches. Carlos, Denis, José. Bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, que corresponde a... Básicamente vamos a seguir con el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero en este caso vamos a hablar un poco más de responsabilidad social empresarial. Bueno, haciendo un énfasis en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues la empresa como tal, así como el empleador, así como el trabajador, tienen el deber y tienen el derecho de velar justamente por el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Pero la pregunta sería, pues, ¿no? ¿Cómo o hasta qué punto la empresa tiene la responsabilidad de velar por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Hasta qué punto tiene la responsabilidad y la obligación de generar políticas, generar estrategias para la prevención de riesgos laborales, para eh, poder identificar riesgos, controlar estos riesgos, poder generar toda esta cultura o esta gestión de salud ocupacional? Entonces, como primera instancia, pues vamos a decir que esta responsabilidad social empresarial como tal es con la seguridad y salud en el trabajo y sería un compromiso integral que busca que va a buscar garantizar de por sí entornos laborales seguros. Fuera de eso, lo que se quiere es prevenir accidentes, que es el eje focal o el punto focal para determinar esta responsabilidad social empresarial en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Además de ello, trabajamos en enfermedades ocupacionales, no solamente en accidentes, prevenir accidentes laborales o incidentes, sino también enfermedades ocupacionales y también ingresa a tallar parte de la responsabilidad social empresarial. Y lo más importante que va de la mano alineado esta responsabilidad es el cumplimiento con la normativa, tanto las normativas nacionales y las normativas internacionales que en su momento también hablamos de las ISOs. Entonces, básicamente toda la responsabilidad social y empresarial va a involucrar aspectos, por ejemplo, aspectos legales, va a abarcar aspectos operacionales, va a abarcar espacios o aspectos éticos, aspectos estratégicos, y todos estos ejes, estos aspectos como tal, van a ir y son parte de una organización. Y es por eso que nosotros vamos a evaluar justamente el grado de responsabilidad, el grado de cumplimiento y el grado de incumplimiento que puedan tener las empresas para con la seguridad y salud en el trabajo. Eh, entonces, la pregunta por otro lado también sería, pues, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad social como tal? La responsabilidad social empresarial en torno a la seguridad y salud en el trabajo, porque claramente existe otra parte que es la responsabilidad social empresarial netamente de organizaciones que se basan en quizá aspectos netamente dirigidos a la sociedad, con obras públicas, etcétera, o beneficencias, son varios aspectos. Pero en esta oportunidad nos vamos a basar en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la responsabilidad para con este SCT de las empresas es que estos como tal, esas empresas, estas organizaciones deben implementar ciertas estrategias de gestión para encaminarse al cumplimiento de sus obligaciones en la seguridad y salud ocupacional. ¿Y cómo nosotros realizamos esta implementación? Uno, que las empresas primero, como primer paso, deben realizar su implementación de sistema de gestión de salud, de seguridad y salud ocupacional, como primer eje focal. Fuera de eso y basado en esta implementación del sistema de gestión, pues se van a venir el tema de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que definir justamente cómo va a ser nuestra política, que debemos comunicarla a todos los niveles jerárquicos dentro de nuestra organización. Debemos establecer procedimientos de trabajo, debemos establecer protocolos de trabajo para cada una de las actividades de riesgos y también aquellas que no implican riesgo.
Fuera de ello, ¿cómo debemos implementar esta responsabilidad? Debemos implementar mediante auditorías externas, auditorías internas y de esa forma medir el cumplimiento, el grado de cumplimiento respecto a la implementación o a la aplicación de las estrategias en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Y una vez ya nosotros evidenciando el cumplimiento o el no cumplimiento de las normativas, de las estrategias, de los procedimientos y los protocolos, vamos a aplicar un sistema de gestión de mejora. Claramente, y en todas las sesiones hablamos de la gestión de mejora basado en el ciclo del PHBDA o el ciclo de AMI. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a basar básicamente vamos a identificar cuáles son la responsabilidad social empresarial de las empresas para con la responsabilidad social en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, basémonos un poco, vayámonos un poco más al marco normativo que rige o que bajo esta normativa es que todas las empresas deben y tienen que trabajar. Básicamente aquí hablamos en el Perú. Quizás fuera, claramente se aplican otras normativas. Por ejemplo, nosotros estamos regidos bajo la ley número 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bajo esa ley trabajan todas las empresas a nivel del Perú, pero a nivel de otros países, ya sean Ecuador, Colombia, México, trabajan otras leyes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la ley de con la ley de seguridad y salud en el trabajo, pero México trabaja con la ley federal del trabajo, ya no la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero también existe una parte que abarca como término igual, podríamos decirlo, como ley de seguridad en el trabajo, pero no es tan específico como nosotros lo tomamos como normativa general en el Perú. Fuera de ello, están los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Claramente, estos convenios especifican, nos dictan las directrices mediante la cual nosotros vamos a trabajar y estas directrices están basadas en términos o en normas legales. El, Todo el aspecto y el cumplimiento normativo incluso que tiene como responsabilidad empresarial una organización también implica el marco legal. Y es ahí donde pues se podría de alguna forma llamar, por ejemplo, cuando existen ciertos accidentes mortales, accidentes permanentes, accidentes no permanentes, parciales, totales, existe un aspecto legal. Incluso aquí vamos a hablar un poco más de indemnizaciones, del tema del costo del seguro, en este caso, del aporte que pueda tener la empresa para con la víctima o en este caso con el accidentado, con la persona que ha sufrido dicha lesión. Dentro del convenio de la OIT, nosotros trabajamos netamente aquí en el Perú con dos convenios específicos en torno a la responsabilidad empresarial en la seguridad y salud en el trabajo. Me refiero a los convenios 155, que es de la seguridad y salud de los trabajadores en el Perú, y el convenio 187. Pero cuando hablamos de riesgos laborales como tal, más no responsabilidad empresarial, trabajamos incluso adicional al convenio 155 y al convenio 188, trabajamos con la 133, que implica el tema de la identificación de los riesgos laborales en una empresa. Entonces ya más o menos nos vamos alineando si nosotros como empresa, como organización, vamos implementando un sistema de gestión completa donde incluya el sistema o en este caso, adicional a ello, por ejemplo, la ISO 31000 que tiene que ver con el tema de gestión de riesgos laborales, o incluso la ISO 45000 que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Adicional a ello, estamos regidos bajo la norma la 29783. Si trabajamos con todos ellos, vamos a tener un sistema de gestión completa. Y aquí, actualmente nosotros trabajamos con la ISO 45001-2018. Aquella empresa que tiene implementada esta ISO 45001 versión 2018, pues tiene la obligación en conjunto con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, el cumplimiento normativo de implementar una política de seguridad dentro de su organización. Fuera de ello, hablamos de los decretos supremos, la 005 del 2012 TR, que hablamos en este tema de la ley o del reglamento de la ley de seguridad
y salud en el trabajo. Aquí también hablamos del cumplimiento, en este caso, de las normas aplicables o que las directrices aplicables en torno a al cumplimiento, o podríamos llamarlo de esta forma, aquellas estrategias operacionales para eliminar ciertos riesgos. También hablamos del Decreto Supremo la 024 del 2016, que es netamente reglamento de seguridad y salud en minería, que es uno de los sectores que conlleva por lo general gran parte de, hablando estadísticamente, de los accidentes mortales aquí en el Perú y también creo yo a nivel internacional, a nivel nacional y pues también pues no a nivel regional también hablamos de la misma forma. La resolución ministerial, la 050 del 2013 TR, que hablamos de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la matriz IPARC. Tengamos en cuenta que para realizar como tal incluso un trabajo de alto riesgo es necesario realizar esta matriz IPARC, y es aquí donde identificamos los riesgos, identificamos los lugares que por lo general tienen condiciones de riesgo antes de iniciar las labores como tal, y la empresa tiene la obligación de realizar esta evaluación previo a realizarse un trabajo operacional, previo a realizarse el, las operaciones unitarias que implica en la organización. Y todos, si nosotros incumplimos de alguna forma cada una o solamente una de estas normativas que conlleva a generar un buen entorno laboral, el bienestar del trabajador dentro de la organización, el incumplimiento va a conllevar a las sanciones económicas, sanciones, cuando nos sancionan económicamente, uno puede conllevar al cierre de las operaciones, a la responsabilidad penal. Y claramente cuando se genera un accidente grave o cuando se genera un accidente fatal, de la misma forma, uno, primero se va a generar una paralización de las operaciones. Depende del grado del accidente que se llevó, de la fatalidad, se van a parar las operaciones por 2, 3, una semana, 15 días, y eso que genera pérdidas económicas para la empresa, una responsabilidad penal para el supervisor de seguridad, para las personas que están directamente relacionadas con el accidente, en este caso responsabilidad de jefe, responsabilidad del supervisor, responsabilidad del mismo, la persona misma que se accidentó, pues, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos de la revisión por la alta dirección. La pregunta sería, ¿por qué la alta dirección debe revisar primero el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La alta dirección tiene la responsabilidad, primero, es independientemente del tamaño de la empresa, ya sea que tenga 20 trabajadores, 15, 50 trabajadores, si es una pequeña, una MIPE. Primero, ellos deben adelantarse a la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con las siguientes características. Uno, porque la alta dirección debe generar compromiso y liderazgo en torno a la prevención de riesgos laborales. Y es que no solo es una tarea quizás de una área o de un área específico, es como tal o implica como tal la revisión de la dirección completa, y este va a generar pues una visión integral, un compromiso integral de toda la organización. Fuera de eso hablamos del cumplimiento normativo. ¿De qué manera lo digo? Y es que aquí hablamos de la legislación de la seguridad y salud en el trabajo, hablamos de la ISO 45001, de la ley de la 29783 y otras normativas que exigen y tienen por escrito que la alta dirección garantice la supervisión de cada uno de los sistemas, garantice el espacio adecuado para realizar trabajos de alto riesgo o aquellos que no implican de alto riesgo de igual forma. Entonces, es de obligación por normativa, por cumplimiento normativo, hacer esta revisión previo a que se realice una operación dentro de un área como tal. De esta forma, encaminándonos al tema de la prevención de riesgos, también, pues, ¿no? La empresa o en este caso la alta dirección debe realizar una revisión, una supervisión periódica, de manera que se pueden identificar cuáles son las fallas antes de que ocurran los accidentes, antes de que ocurran los incidentes, antes de que ocurran las enfermedades ocupacionales. Entonces, también nos encaminamos por este tema, no solo de la prevención de riesgos, también lo que le importa a la empresa es la optimización de recursos. Vamos a evitar costos, ¿por qué? Por sanción.
Vamos a evitar costos por litigios, vamos a evitar costos por pérdidas económicas, vamos a evitar justamente el invertir, en este caso, en una pérdida económica relacionada a incidentes y relacionado a accidentes. ¿Y qué vamos a esta supervisión o esta revisión de la alta dirección que nos va a permitir primero? Nos va a permitir primero adoptar ciertas estrategias, ajustar estas estrategias y mantener la efectividad de todo el sistema de la organización en un tiempo determinado, lo que nosotros lo llamamos reducción de costos, eficiencia y reducción de tiempo, optimización. Entonces, ahora, la pregunta aquí sería que, ¿con qué frecuencia se debe hacer la revisión? Pero antes de eso vamos a un poquito explicar algunos de estos ítems que están aquí como tal, y es que la alta dirección debe adelantarse una revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con, por lo menos, en este caso, la revisión debe realizarse una vez al año. Entonces, la frecuencia de revisión más o menos está de acuerdo a las necesidades que la empresa pueda tener, y lo otro va a depender de la normativa aplicable. Entonces, lo recomendable es que se realice una vez al año, aunque algunas organizaciones en este caso lo hacen trimestralmente su revisión o también después de algunos eventos significativos. ¿A qué me refiero con algunos eventos significativos? Quiere decir cuando sucede un accidente, cuando existen auditorías o cuando se realizan cambios operacionales. Un accidente, ¿por qué? Porque es aquí donde se reformulan, y en una anterior sesión también la tocamos, de que si existe un accidente, quiere decir que nuestra evaluación o nuestro sistema de gestión de riesgos laborales básicamente está desfasada. Está desfasada o tenemos que reformular exactamente cuáles son las estrategias aplicables para la identificación de riesgos. Y es aquí donde la revisión pues es necesaria cuando ocurren, y es por eso que muchas de las organizaciones también toman esta opción, esta medida de que después de un caso significativo, un evento significativo, realizan esta revisión de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando existen o cuando se realizan o se llevan a cabo auditorías externas, auditorías internas, perdón, y es aquí donde se realizan, en este caso se evalúan cuáles son las fallas, cuáles son los entes o las directrices que aún no se han aplicado, o cuáles son aquellos igual entes o directrices que están funcionando como tal. Entonces, claramente las auditorías también son un aspecto importante, un momento clave para volver a revisar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si está funcionando o no está funcionando. Pero antes de eso, nosotros, ¿qué debemos incluir o cómo debemos revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, la alta dirección debe analizar ciertos ítems importantes, analizar y evaluar, que son los dos aspectos que se debe tener en cuenta. Primero, el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué el cumplimiento de la política? Y siempre les voy a mencionar que la política va relacionado con los trabajadores. La política organizacional incluye a los trabajadores, y es por eso que como primer punto clave a analizar es el cumplimiento de la política de SCT. Y es aquí donde uno se va a verificar que la política de seguridad esté alineado con los objetivos y esté alineado con los valores de la empresa. Si es así, pues estamos en un buen camino hacia el cumplimiento de la política de seguridad y salud. Pero si es que no están alineadas, y es aquí donde debe primar la comunicación, y en su momento hablamos de que para que exista responsabilidad de la alta dirección o responsabilidad empresarial, debe existir comunicación en todos los niveles jerárquicos de la organización. Entonces, lo otro es que cada uno, o en este caso, se deben identificar en cada operación, en cada área, la evaluación de riesgos laborales. Y aquí se debe implementar este tema del IPRC. ¿Por qué el IPRC? Porque la matriz IPRC como tal nos ayuda a identificar los riesgos, nos ayuda a evaluar estos riesgos y nos ayuda a controlar estos riesgos. Teniendo
en cuenta, teniendo en conocimiento cada uno de los riesgos que conlleva la actividad que estamos realizando, que como tal existe dentro de nuestro entorno, de las condiciones laborales del espacio donde estamos trabajando, pues nos va a permitir controlar este riesgo y como consecuencia nos va a generar estadísticas positivas relacionadas a la disminución de accidentes y incidentes laborales. Lo otro es que esta parte de la identificación y evaluación de riesgos nos va a permitir la evaluación completa de la efectividad de los controles operacionales o la efectividad de los controles implementadas hasta el momento dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y claramente este IPAR-C nos ayuda, uno, a evaluar lo que ya se tiene implementado. Y por otro lado, nos ayuda a identificar nuevos peligros, porque claramente la organización está sujeto a cambios constantes. El espacio, las condiciones donde elaboramos cambia todos los días. Entonces, todos los días estamos expuestos a un nuevo riesgo y por lo tanto la implementación como tal de un IPAR-C pues sería excelente para el tema del control de riesgos. ¿Y cuáles son estos indicadores que nos van a permitir verificar el desempeño, la implementación correcta de la seguridad y salud en el trabajo? La tasa de accidentabilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros vamos a poder verificar estadísticamente si la tasa está aumentando o está disminuyendo. La gravedad de los incidentes. ¿Son graves? ¿Cada accidente que tenemos es grave o no es grave? Cada incidente que tenemos, el porcentaje de gravedad, justamente el número de incidentes reportados, el número de accidentes reportados, las tendencias que sigue nuestra gráfica. Claramente todo eso debemos modelar porque ya en una sesión anterior hablamos de los indicadores, que lo que no se tiene registrado, lo que no se sabe, lo que no se conoce, no se puede mejorar. Lo que no se tiene en números no se puede mejorar. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver justamente modelar el número de accidentes reportados anualmente, mensualmente, trimestralmente y verificar la tendencia. Si la tendencia está bajando, la tendencia está subiendo y por otro lado, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con las inspecciones de seguridad. Claramente las inspecciones de seguridad nos van a permitir verificar el cumplimiento de las estrategias aplicables en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Si el personal como tal está cumpliendo o no está cumpliendo para con, digamos, el uso del EPP correcto, los equipos para manejar o para estar cercano a un equipo como tal, por ejemplo, el tema del arnés, si voy a trabajar en altura, de los cascos, si voy a trabajar expuestos a materiales, a sustancias químicas, mascarillas, guantes, lentes. Entonces, este tema nos va a verificar o nos va a llevar incluso a verificar cuánto es la tendencia de aceptación de, en este caso, política o cultura de seguridad y salud en el trabajo en el personal. Fuera de ello, tenemos que ver los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Creo que eso es un aspecto importante que nos va a más o menos dar estadísticas positivas en cuanto a la revisión. Por otro lado, que la revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva, y esto ya lo dijimos, no debe hacerse cuando necesariamente ocurre un accidente, debe hacerse por lo mínimo y por normativa debe hacerse anualmente. Entonces, si no, claramente, pues no vamos a poder evaluar la estructura completa, el proceso de lo que implica la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la pregunta por otro lado sería, ¿cómo nosotros podemos realizar la revisión de estos? Digamos, si por ahí uno de ustedes está dentro de la alta dirección en una organización, ¿cómo yo realizo como tal mi revisión de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Lo primero que por lo general debe hacer la alta dirección para con el equipo de seguridad y salud en el trabajo es una reunión donde se pueda convocar a los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo, a los comités de seguridad y a los jefes, a los líderes de cada área para que puedan informar sobre la aceptación, sobre justamente el número de incidentes. Básicamente realizar un informe primero, comunicación directa entre equipos, entre personas claves y la alta dirección.
y posterior a eso presentar el estado actual en lo cual está el sistema de seguridad y salud en el trabajo con indicadores clave. Y aquí cuando hablo con indicadores claves, justamente estadísticas, informes, y aquí hay evidencias y es aquí donde vamos a poder verificar en qué estado se encuentra la implementación o nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros ya teniendo y conociendo cuáles son los indicadores, cuáles son los datos que tenemos, podemos realizar nuestro análisis y resultados. ¿Cómo podemos hacer nuestra? Primero, evaluar la estadística de accidentes, el cumplimiento normativo, ¿cumple o no cumple? ¿Es efectivo o no es efectivo los controles operacionales? Podemos nosotros identificar con las tendencias que tenemos las áreas críticas, podemos identificar qué intervención requieren estas áreas críticas o no podemos identificar. Entonces, esta identificación o este análisis de datos nos va a llevar a la identificación de los problemas y de las oportunidades de mejora que tiene la empresa. Podemos analizar qué estrategias han funcionado, cuáles de las estrategias que estamos aplicando necesitan ajustes, debemos incluir algunas sugerencias de los trabajadores, debemos incluir algunas sugerencias de los supervisores. Entonces, básicamente, el análisis de datos nos conlleva a esto, identificar problemas, identificar oportunidades de mejora y definir las acciones correctivas y las acciones de mejora. ¿Cuáles son? Debemos establecer objetivos claros. ¿Están definidos nuestros objetivos? ¿Son medibles nuestros objetivos? En este caso, para cuestiones de seguridad y salud. Debemos asignar otros responsables, debemos seguir con el mismo responsables. Ahora, si se está ejecutando en el plazo adecuado, en el plazo correcto, o no se está ejecutando en el plazo correcto los objetivos que tenemos para con el sistema de gestión, para con la identificación de riesgos en un área. Y claramente, si nosotros ya hemos realizado esta revisión de los análisis como tal que nos llevan a la identificación de problemas, que nos llevan a definir acciones, podemos hacer el seguimiento de todas estas estrategias, de todos estos protocolos, procedimientos que hemos implementado y generar un plan de acción. Pero el plan de acción va a estar relacionado con un plan de trabajo y que más adelante lo vamos a verificar también. Entonces, ya les decía yo que como tal existen o la empresa debe proponer o debe implementar como tal estrategias, medidas eficaces para poder alcanzar los objetivos, para poder alcanzar las metas y para poder alcanzar los resultados en torno a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuál es la responsabilidad empresarial que tiene para el cumplimiento de estas estrategias? Uno, debe cumplir los requisitos legales. Aquí ya hablamos del marco normativo. Se deben identificar los peligros, la valoración de los riesgos y el establecimiento de los controles. ¿Cómo nosotros realizamos la valoración de los riesgos? Primero, ¿con qué frecuencia podemos estar expuestos a ese riesgo? ¿Cuál es la magnitud de ese riesgo? En este caso, el alcance del riesgo que pueda generar. Digamos, tiene un alcance mayor, alcance menor, es de magnitud tanto, de magnitud alta, de magnitud baja. Son varios aspectos que nos van a permitir valorar la potencialidad del riesgo y vamos a poder establecer los controles. Ya hablamos de los controles de la misma forma, cuáles son los controles operacionales que debemos nosotros aplicar para con la mitigación, para con el plan preventivo en cuestiones de reducir o controlar los riesgos. ¿Cuáles son ellos? Los controles de eliminación, los controles de sustitución, controles de ingeniería, controles, en este caso, administrativos, EPP. Son varios controles que nosotros debemos tener en cuenta para establecer y también dar un poco, o en este caso, cómo nosotros enfrentamos a los riesgos en base a esta pirámide del control de riesgos. Mejoramiento continuo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que va de la mano justamente, ya les decía, con el tema de primero planear o proponer las acciones correctivas y posterior a eso viene con el plan de acción que va de la mano con el plan anual
respecto a la seguridad y salud en el trabajo que deben y tienen que tener las empresas como tal, las empresas, organizaciones y todos los sectores que implican y están sujetos a la normativa de la ley la 29783. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias y medidas eficaces que se debe o la empresa debe aplicar, debe implementar para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, se debe diseñar un plan de trabajo anual. Aquí en este plan de trabajo anual se van a identificar primero qué actividades se van a realizar mensualmente, trimestralmente, anualmente y en cada área. Tengamos en cuenta que no todas las áreas tienen las mismas competencias y no todas las áreas están expuestas a los mismos riesgos. Entonces, como tal, se deben especificar claramente un plan anual para cada una de estas áreas que va de la mano del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, que va de la mano del cumplimiento normativo. Se deben especificar las políticas organizacionales, los objetivos del área para con la seguridad y salud en el trabajo, porque como ya les decía, no todas las áreas, incluso en una organización como tal, están sujetos a los mismos riesgos. El personal administrativo no está sujeto al mismo riesgo que el personal operacional. Por ejemplo, hablamos simplemente de la empresa minera. El personal que está en staff o el personal administrativo, llamémoslo nuevamente, no está expuesto al mismo riesgo que el personal operacional, que incluye a los trabajadores, que incluye a los operarios, que incluyen básicamente a todo el personal de planta. Se deben actualizar las matrices de peligros, se deben actualizar la evaluación y valoración de los riesgos. Ya decía yo que las condiciones de trabajo, el ambiente laboral donde estamos ubicados, está en constante cambio. Todos los días cambia, todos los días estamos expuestos a nuevos peligros. Sí, el día de hoy identificamos nosotros que, bueno, ya pudimos gestionar, pudimos controlar el riesgo a lo que estuvimos expuestos. El día de mañana podemos estar expuestos a otros riesgos por temas naturales, por temas de influencia antropogénica, por temas de influencia natural. Son varios aspectos que nos van a conllevar un cambio constante de los riesgos a los que vamos a estar expuestos y claramente todos los días debemos identificar y debemos valorar estos riesgos. ¿Cuán probable es de que ocurra? ¿De qué magnitud es de que ocurra? ¿Cuánto tiempo puede ocurrir? ¿A cuántas personas o de qué magnitud sería? ¿Cuál es el alcance de este riesgo? Debemos elaborar un plan de emergencias, un plan de emergencias, un plan de contingencia. Son varios aspectos que debe la empresa tener, debe implementar la empresa para velar por el bienestar, para velar por el cumplimiento normativo de la seguridad y salud en el trabajo. Se debe generar la conformación y el funcionamiento del COMPAS. ¿Qué es el COMPAS? Es el comité peritorio de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces, ¿cuáles serían las funciones o cuál es en este caso, podríamos llamarlo las competencias del COMPAS para con la seguridad y salud en el trabajo? Uno, ellos son básicamente todo un staff de profesionales que van a velar por la promoción y en la vigilancia de las normativas de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas. ¿Qué hacen el COMPAS dentro de las empresas? Uno, promueve, divulga, informa el tema de la seguridad y salud en el trabajo, participa por ahí en el desarrollo de ciertos programas, actividades de SCT en la empresa, tiene el cumplimiento, en este caso tiene la función y la obligación de vigilar que se cumplan todos los programas de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. También por ahí esta parte o este organismo del COMPAS debe promover y debe analizar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de los accidentes de trabajo y generar todo un informe completo, generar estadísticas. Debe visitar justamente para verificar las condiciones de trabajo, inspeccionar los ambientes, inspeccionar las operaciones realizadas por el personal todos los días. Por lo general, y ustedes dirán, bueno, yo no conozco quién será el compás y por quiénes estará compuesto, por quiénes lo conformarán el compás. Por lo general, el compás está compuesto por un número igual de representantes y del empleador de los trabajadores. En este caso,
digamos, si existen dos representantes de la empresa o del empleador como tal, también van a haber dos representantes de los trabajadores. ¿Cuánto sería la composición del compás? Cuatro. Entonces, el número total de los miembros que van a, en este caso, generar o van a implementarse dentro del compás va a ser de acuerdo al tamaño de la compañía. Claramente, si existen 80 o si la compañía tiene 80 personales, entonces relativamente va a ser un poco más a cuando la empresa tiene 20 trabajadores. Y si existe un compás dentro de la organización, estas por lo mínimo deben reunirse una vez al mes para que realizan todo ese tema del informe, de las inspecciones, de los monitoreos, de las visitas en los ambientes laborales, cómo está yendo el tema de la promoción y del informe respecto a la seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, de la participación en cada uno de los programas, en cada una de las actividades relacionadas con la seguridad dentro de la empresa. Entonces, debe realizarse todo un informe completo y debe realizarse por lo mínimo una vez al mes. Debe realizarse la conformación y el funcionamiento de la brigada de emergencia, elaboración y revisión de documentos de sistema de gestión y la ejecución de exámenes médicos ocupacionales. Tengamos en cuenta que actualmente la empresa minera, hablamos del sector minero, exige a cada uno de sus trabajadores primero, antes de iniciar o antes de ingresar a trabajar dentro de la empresa, existe un examen médico. Pues aquí la empresa verifica en qué estado está ingresando el trabajador. Pues de repente él ya tiene, digamos, verificamos por temas de audición. Quizás el trabajador no escucha muy bien o no está viendo bien, tiene lentes o yo qué sé, son varios aspectos médicos que es necesario evaluarlos antes de ingresar a la empresa minera. Y de esa forma también la empresa tiene un sustento documentado para cuando el trabajador salga de la empresa también, pues no puede decir, bueno, usted señor ha ingresado con 2.5 de, no sé, miopía o en este caso medidas de lentes y ha salido con la misma. Puede ser que posterior a ello tenga inconvenientes de que la persona o el trabajador puede decir, bueno, no, yo tenía una medida menos o mi vista empeorada, etcétera, ¿no? Entonces, justamente los exámenes médicos ocupacionales se deben hacer periódicamente, anualmente, por lo general, uno antes de que ingresa el personal a trabajar dentro de nuestra organización. Lo otro es que el examen médico debe ser anual. Y lo otro es cuando se retira de la organización, del trabajo, de la empresa, del sector en el cual está laborando. El cumplimiento del plan de trabajo anual y seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Claramente, la empresa tiene la obligación de hacer un plan de trabajo anual. Mediante este plan de trabajo anual se planifican, valga la redundancia, algunas actividades, se diseñan algunas actividades que se van a realizar en cada área, por lo general. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos algunos datos sobre la creación del primero, el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pueden realizarse simulacros de preparación y respuestas ante emergencias, que es un aspecto importante en todo sector, en toda organización, porque estamos expuestos a diversos problemas o fenómenos naturales, fenómenos antropogénicos. Por lo tanto, toda persona debe estar preparada y debe saber cuán rápido debemos responder ante una emergencia. Debemos saber justamente las directrices o los lineamientos básicos de esta respuesta a emergencias. El programa de pausas activas. Y creo que el programa de pausas activas sea, ¿cómo decirlo? Se ha hecho bastante importante dentro de la organización. Por lo general y actualmente, pues ha cobrado relevancia a diferencia de años anteriores. ¿Por qué? Porque las pausas activas actualmente se realizan prácticamente, podríamos llamarlo cada día o semanalmente. Y es así, ¿por qué? Porque la persona no puede estar sentado, no puede estar inactiva más de 8 horas, más de 5 horas, más de 6 horas. Por lo general, y tenemos la concepción, hablando psicológicamente, de que la persona puede estar concentrado en el trabajo, puede estar activo en el trabajo máximo 1 o 2 horas. Más de ese tiempo, pues
la persona ya no está concentrada en el trabajo, ya no está como tal inmerso en el trabajo que tiene que hacer. Ya estaba de por ahí, se desubicó uno que otro asunto, de repente le vino la preocupación, de repente le vino a la otra carga laboral, de repente ya está centrado en otro tema que no sea la concentración dentro de su trabajo. Y como tal, esta desconcentración implica un riesgo. Y muchas veces nosotros como tal, como empresa, como supervisor de SOMA, como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, no estamos o no somos conscientes de que esta parte psicológica también es un problema, un riesgo laboral. No solamente aquellos riesgos físicos que vemos, el riesgo del entorno laboral como tal, el riesgo que estamos expuestos a una máquina, una maquinaria, a un espacio, de repente a una que otra instrumento, yo qué sé, son varios aspectos, ¿no? Pero el riesgo, riesgo psicosocial también es muy importante y es por eso que actualmente deben realizarse programas y pausas activas como tal. Y yo sé que por ahí muchos de ustedes, de las personas que están dentro de la sala hoy día, han visto en todos los medios, en todas las plataformas que nosotros utilizamos, en las redes sociales, vemos el personal o la asistenta social en este caso se encarga de que de hacer las pausas activas. Y nosotros ya conocemos cómo la hacen con y básicamente las he visto en mayoría en las empresas mineras. Las he visto que realizan por ahí un baile de repente y se ha hecho bastante conocido. Yo sé que ustedes también lo han visto, lo han presenciado, las diferentes dinámicas, las diferentes actividades que se realizan como pausas activas y como tal esto va a generar incluso un buen ambiente laboral. Lo otro es que va a desactivar por ahí el tema de riesgo psicológico, va a disminuir claramente porque estamos adentrándonos en este caso, al, como a la influencia del aspecto psicosocial de la persona. Por eso debemos incluir actividades principales que es la capacitación. La capacitación de acuerdo al riesgo de la empresa. Y ya mencionábamos justamente, de acuerdo a normativa que estamos nosotros trabajando, por el cual nosotros nos regimos, que es la ley la 29783, ¿cuántas capacitaciones debemos hacer anualmente? Mínimo 4. Entonces, y estas capacitaciones, justamente aquí nos dice, las capacitaciones deben realizarse de acuerdo en base al riesgo de la empresa. ¿Por qué al riesgo de la empresa? Porque vayámonos por este lado. Justamente y mencionábamos, ¿no? Que una persona o digamos las personas que están trabajando en el aspecto administrativo no tienen o no están expuestos al mismo riesgo. Y aquí no vamos a desmerecer un poco, pero de alguna forma es diferente, pues, ¿no? Una persona que trabaja en el aspecto administrativo y una persona que trabaja en el ámbito operacional. Claramente no están expuestos al mismo nivel de riesgo, pero sí, todos estamos expuestos a riesgos. Estas personas o estos profesionales pueden estar expuestos a riesgos ergonómicos. De igual forma, los riesgos psicológicos no va a diferenciarse uno de respecto del otro, eso es independiente. Entonces, también, pero justamente las capacitaciones van a variar en función a ello, pues, ¿no? Y también de acuerdo al nivel de riesgos a los cuales vamos a estar expuestos. Y también tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere la persona, qué es lo que debe saber y qué es lo que nosotros debemos hacer o debemos de hacer de conocer al personal trabajador que pues de tal área, de tal operación, que debe conocer para el funcionamiento correcto de una maquinaria, para el uso correcto de tal o cual instrumento, para el manejo de ciertos instrumentos. Entonces, son varios aspectos que debemos tener en cuenta. Y hablamos justamente del tema de las capacitaciones en varias de las sesiones, de que hablemos simplemente de que una persona que maneja un equipo, por ejemplo, un scoop. Entonces, primero debemos de informar, debemos de hacer de conocer de que la persona debe tener conocimiento primero en el manejo de esta maquinaria. Entonces, si no sabe, pues
ni modo que va a ingresar a trabajar. Y aquí es donde yo les decía, pues no, si yo siendo parte de un área o siendo yo jefe de un área, pues debo tener en cuenta las capacidades del personal para que ingrese a un área determinada. Yo no le voy a decir, oye, bueno, no sé, Pepito, pues mira, aquí tengo un espacio o un puesto de trabajo y si tú quieres, pues, si tú quieres, puedes ingresar y puedes trabajar aquí. Pero por lo menos yo, si por ahí es mi amigo, no sé, ya como lo llaman, pues no, coloquialmente, mi amigo, puedo yo llamarle, por lo menos tengo que saber esta parte de si sabe, conoce, tiene las capacidades, no, preguntarle lo mínimo, ¿no? Bueno, ¿conoces al menos manejar tal maquinaria? ¿Tienes los próximos o los estudios mínimos para que pueda manejar tal o cual maquinaria? Si es mi amigo aún más, pues no, yo tengo que cuidarlo, tengo que saber, tengo que preguntar. Es aquí donde preguntémosle si por lo menos estudió en un espacio, en un área donde le da los conocimientos básicos para que ingrese a dicha área y pueda hacerlo bien. Porque si nosotros manejamos esta concepción de que cualquier persona puede entrar a una determinada área, todos los días serían accidentes y accidentes. Las estadísticas y las tendencias todos los días estarían subiendo a pique y estaríamos en un nivel crítico. Entonces, justamente, y aquí es donde manejamos el perfil y las capacidades de una persona para un puesto laboral. Lo otro es que debemos verificar las brigadas de salud, debemos verificar las actividades de bienestar en espacios de pausa activa. Entonces, si nosotros planificamos, nosotros detallamos estas actividades deben estar dentro de nuestro trabajo anual 2025. Pero, ¿cómo yo determino si mi plan de trabajo anual está dando resultados o no está dando resultados? Primero, ¿cuántas actividades tuve planificado? Muy bien, tuve 80 actividades planificadas. ¿Cuántas la llegué a hacer? La llegué a hacer, justamente arriba tenemos unas estadísticas, un gráfico. Actividades ejecutadas, tengo 62. Actividades programadas, tenía 74. ¿Cuántas actividades no realicé? No realicé, bueno, 8, 12. No realicé dos actividades. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro nivel de cumplimiento? ¿Está funcionando o no está funcionando establecer un programa, un trabajo, un plan de trabajo anual respecto a seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el área, teniendo en cuenta ciertas actividades principales que debe realizar la organización? Por otro lado, las actividades no ejecutadas. Entonces, para que se dé como tal un cumplimiento correcto y para que esté, perdón, y para que esté acorde a lo que uno quiere la empresa o lo otro quiere las personas interesadas que implican los proveedores, los contratistas, el personal administrativo, los trabajadores como tal. Debe generarse en este plan de trabajo la firma del plan de trabajo por el representante, por los directores, por el COMPAS. ¿Quién es el COMPAS? Justamente ya mencionábamos, el Comité Peritorio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el responsable de seguridad y salud en el trabajo, quien va a representar a la parte de los trabajadores. Aquí vamos a hablar un poquito de las actividades no ejecutadas, por ejemplo. Aquí hablamos de las actividades principales que se pueden generar, actividades ejecutadas, actividades no ejecutadas y cuáles son esas actividades, digamos, no ejecutadas. Implementación del manual de proveedores y contratistas, aplicación de la batería de riesgo psicosocial, plan estratégico de seguridad vial, entrenamiento en trabajo de alturas al 100% del personal que lo requiere y capacitación de pista brigada de emergencias. Digamos nosotros, tenemos identificadas 74 actividades programadas anualmente, realizamos 62, pero ¿qué pasa yo que dentro de esas 12 no ejecutadas, actividades no ejecutadas, estaban justamente este de aquí? Entrenamiento en trabajo de altura al 100% del personal que lo requiere y capacitación en pista brigada de emergencias. ¿Qué pasa si no ejecuto esa actividad? ¿Vamos a tener efectos negativos o no vamos a tener efectos negativos? ¿Qué va a generar en esta área de trabajo, en este personal que va a estar directamente expuesto al riesgo? Uno, que no van a saber, o bueno, como tal, si no realizamos las capacitaciones actualizadas como tal, va a estar expuesto a un riesgo mayor a los otros, por incumplimiento, por desconocimiento, por informalidad. Son varios aspectos que se debe tener en cuenta. Si no la realizo,
igual va a estar en riesgo. No tengo un plan estratégico, no tengo un manual de proveedores y contratistas, no tengo una planificación, un plan estratégico respecto a los riesgos psicosociales. Entonces, esto me va a generar un incumplimiento de uno u el otro. ¿Y qué va a generar? Uno, nos vamos a este lado. Incumplimiento de las normativas conlleva sanciones económicas, cierre de operaciones y responsabilidad en caso de accidentes. Esta persona que está dentro del área de trabajo en alturas va a estar expuesto a un riesgo. ¿Tiene mayor probabilidad de accidentarse? Tiene mayor probabilidad de accidentarse. ¿Cuánto por ciento? 80%. Y si ocurre un accidente, ¿qué va a pasar? Va a generarse una responsabilidad social, una responsabilidad legal, una responsabilidad económica, una penalización. Entonces, son varias actividades y son varios aspectos que va a conllevar simplemente el cumplimiento o una actividad no ejecutada. Pero no solamente es planificar. Yo puedo planificar muy bien. Yo soy responsable de seguridad salud en el trabajo de la empresa, trabajo por la empresa y muy bien hago mi plan de trabajo anual 2025. Muy bien, yo hago mis capacitaciones 6 veces por cada área anualmente. Yo implemento como tal aquí, creo todos mis simulacros, creo yo mi plan de emergencia, creo yo mi plan de respuestas o mi plan o mi programa de programas de pausas activas, creo yo todo este tema de la gestión de riesgos, básicamente todo. Muy bien, ya tengo mi plan anual. Pero ¿qué pasa si no existe una suficiencia de los recursos? Entonces, este plan debe estar alineado con la suficiencia de los recursos asignados para la implementación de un sistema de gestión de seguridad, de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Si no está alineado mi plan de trabajo con los recursos que cuenta la empresa, pues de los 15 que yo planifiqué, que yo debo y quiero ejecutar, ¿cuántos voy a ejecutar? Por ahí 5, por ahí 4, dependiendo de si es suficiente o no es suficiente el recurso que cuenta la organización para el cumplimiento de los planes. Primero, debemos verificar, debemos analizar cuánto es la asignación de los recursos para la implementación, para un plan de trabajo anual, para un plan que está relacionado a todo el sistema de SST. Debemos elaborar un plan presupuestario en el cual se incluyen las actividades principales, las actividades que van a ser como exámenes médicos, la compra de EPP, que es muy importante y que para la mayoría de las organizaciones dentro de la pirámide de controles operacionales en cuestiones de riesgo, lo primero que está EPP, pero eso debería ser lo último. Pero como tal y como la mayoría de las empresas toman en cuenta como prioridad del EPP, pues debe estar incluido dentro del presupuesto la compra de EPPs, la instalación del arma de emergencia, semana de la salud. Entonces, son varios aspectos que se deben tener en cuenta, pero en función al valor, en función al presupuesto que nosotros tenemos, a la suficiencia de presupuesto que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor presupuestal como tal de $9,495, ¿qué puedo hacer yo con eso? Tengo yo un total de 3,782,700 valores implementados. Digamos que, bueno, la parte de exámenes médicos, compra de PP, instalación, todo eso me ha conllevado a una inversión de 3,782,700. ¿Cuánto yo tengo de presupuesto para implementar el tema, por ejemplo, de los riesgos psicosociales, de las pausas activas? Son varias cositas que debemos implementar. ¿Cuánto yo tengo? Tengo alrededor de 5,712. Y son estas justamente las que se han implementado. Pero ¿qué pasa si tengo yo el presupuesto pero no lo ejecuto? Y es aquí donde vamos a evaluar áreas críticas y áreas aceptadas o áreas moderadamente aceptadas. Y aquí hablábamos de la capacidad de la seguridad de salud en el trabajo para satisfacer las necesidades globales en materia de seguridad. La empresa debe tener esa capacidad de dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Debe ser capaz de cumplir con la normativa 29783.
de dar cumplimiento a cada uno de los directrices, de dar cumplimiento uno de que el empleador tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento, por la seguridad. Sí, claro, tiene la opción de delegar esta función de velar por el cumplimiento, pero en caso ocurriese algún accidente, algún incidente, el empleador, la empresa tiene la obligación de asumir estos accidentes, estos incidentes, más no la persona al cual le ha delegado. Entonces, aparte de ello, ¿cuáles son las obligaciones que debe tener la empresa como tal? De realizar un plan de trabajo, de dar cumplimiento, de hacer supervisión. Estos son varios aspectos que debe tener la capacidad de dar cumplimiento a estos requisitos legales, normativas aplicables. Cumplir con los estándares mínimos establecidos de acuerdo a las características de la empresa. ¿Cuáles son los estándares mínimos que debe cumplir? Por lo mínimo, implementar un sistema de seguridad en el trabajo, porque ya de ahí a implementar por ejemplo, un ISO 45001, ya pues es un valor agregado lo que yo tengo, pero más reforzado por lo tengo beneficios en productividad, tengo beneficios en términos de cumplimiento, tengo beneficios en términos de imagen, tengo beneficios en varios aspectos. Debe tener la capacidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Cómo prevenimos los accidentes? Justamente hablamos en la primera parte. ¿De qué? De revisión de la parte directiva, de la parte jerárquica, de la parte alta de la empresa. Entonces, ellos tienen la obligación de hacer esta revisión, de hacer esta supervisión, esta inspección por lo mínimo y mencionábamos anualmente. Entonces, esa es la responsabilidad de la alta dirección para con la prevención de accidentes laborales y enfermedades. Debe tener la capacidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo nosotros mejoramos las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Justamente con el cumplimiento de la política de SST, con la identificación y evaluación de riesgos laborales, con más o menos evaluar las estadísticas de desempeño. Debemos o debe tener la empresa la capacidad de promover la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿cómo promovemos el compromiso, la participación de los trabajadores? Aplicando varios aspectos. Yo sé que cada empresa ha tenido su forma, su manera de aplicar y promover la participación activa de los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo. Justamente ya hace algunas sesiones anteriores, uno de nuestros participantes decía, bueno, en mi empresa nosotros hemos aplicado el término del incentivo económico. Por ejemplo, de las premiaciones, bueno, si tú cumples, tú estás sano, básicamente te vamos a dar un incentivo económico. Si tú al final de tu trabajo, al final de tu jornada, terminas sano y terminas vivo, por así decirlo, te damos un incentivo económico. Pero, ¿qué pasa si muchas de las personas no tienen este deseo? Y algunas personas también, hay algunas empresas han implementado, por ejemplo, el término o el aspecto, la estrategia emocional. ¿A qué me refiero con eso? Y nuevamente lo voy a explicar en una oportunidad también la presenté. Y es que han implementado esta estrategia de ir a una sesión, a una actividad que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, los familiares, los hijos, las esposas, las madres. Entonces, de esta forma, pues esta persona incentiva a la persona, incentiva al trabajador a participar activamente en este sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿De qué forma? Bueno, papá, no sé, yo quiero que tú vuelvas sano a casa. Entonces, de esta forma, las actividades realizan esta parte o inciden en esta parte emocional del trabajador para que pueda participar activamente dentro de las actividades, dentro de la planificación y los programas en torno a la seguridad en el trabajo. Eh, Ahora, en base a los objetivos, en base a los indicadores, la empresa debe o tiene la responsabilidad de realizar cambios si es que un indicador muestra que las estrategias operacionales no están funcionando. En este caso también va a tener de la mano los indicadores la revisión de la política.
¿Quién hace la revisión de la política? Va a ser la alta dirección. Entonces, yo tengo los resultados de la alta dirección en torno a la revisión de la empresa, la revisión de la seguridad y salud en el trabajo. Tengo yo los indicadores que han realizado en auditorías internas, auditorías externas. Tengo yo mi política, tengo yo mi objetivo y verifico si se está cumpliendo o no se está cumpliendo las políticas, perdón, el tema de la implementación de los controles operacionales. Tengo yo mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Prevenir que los trabajadores, los contratistas, los proveedores, la ocurrencia de accidentes laborales que no están indirectamente relacionados con los accidentes laborales o los riesgos. Entonces, ¿cuál es mi indicador? ¿Cómo yo puedo verificar si ellos están expuestos o no están expuestos a riesgos o accidentes laborales? Primero, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el plan de trabajo anual? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las actividades programadas relacionadas a la gestión de riesgo? ¿Cuán frecuente está sucediendo los accidentes? Primero, dentro del plan de trabajo anual. Cumplimiento 80%, resultado 84% de cumplimiento. Entonces, fíjense que nosotros aquí verificamos que sí, pues se ha cumplido o se tiene un cumplimiento total del indicador o de la meta. Cumplimiento de las actividades de programas de riesgo. ¿Cuál es la meta? 80%. ¿Cuál es el resultado? 78%. Entonces, estamos a pasos de cumplir, por lo tanto, pues un buen indicador, un buen resultado. La frecuencia de accidentes. ¿Cuán frecuente está sucediendo un accidente dentro de mi empresa, dentro de mi organización? Máximo 2 accidentes en el semestre por cada 35 trabajadores. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está bien o no está bien? La severidad del accidente. ¿Es un accidente mortal? ¿Es un accidente que el trabajador lo ha dejado con daños permanentes, daños parciales, daños totales? Entonces, ¿cuán severo es el accidente? La mortalidad de accidentes. ¿Hubo o no hubo accidentes mortales en el trimestre, en el año, en el periodo que estamos analizando? Cumplimiento de las actividades programadas dentro del plan de emergencias. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido con las actividades programadas? ¿Cuán eficaces han sido la gestión de hallazgos? ¿Se han encontrado, se han identificado riesgos, no se han identificado riesgos? ¿Es correcto yo el control que estoy aplicando? ¿Es correcto yo la estrategia que estoy aplicando para con la identificación de los riesgos? ¿Me permite identificar los riesgos? ¿No me permite identificar los riesgos? ¿Tengo un grado de incertidumbre bastante alto, un grado de incertidumbre bajo al cumplimiento del programa de inspecciones? ¿Se cumplieron o no las inspecciones? La supervisión del ambiente laboral. Entonces, todo ello nos va a dar un panorama completo si debemos cambiar o no debemos cambiar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De la misma forma, aquí hablamos de la prevención de enfermedades de tipo laboral en las diferentes actividades y procesos de la empresa. Ausentismo por causa médica, cumplimiento de las actividades programadas en gestión de la salud, cobertura de programas de vigilancia epidemiológica, prevalencia de enfermedades laborales, incidencia de enfermedades laborales. Entonces, debemos realizar, o la empresa debe realizar en este caso, un análisis de resultados y ver si los indicadores, si las auditorías nos han dado buenos resultados. Primero, la realización de auditorías claramente nos va a dar algunos resultados. Resultados por ahí pueden ser buenas en algunas organizaciones. Si es buena, genial, podemos ser excelentes. Algunas de las auditorías nos van a dar informes que necesariamente vamos a, no sé, modificar algunos aspectos porque nos van a dar algunas con recomendaciones de mejora. Entonces, vamos a modificar uno que otro aspecto. Y algunas de las auditorías que se van a realizar dentro de nuestra organización van a ser no conformes. Entonces, básicamente que estamos en una situación crítica en torno a la implementación de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, las auditorías, la auditoría debe contar con la participación de recursos humanos. ¿A qué me refiero con esto? La auditoría debe estar relacionada con la política organizacional, la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el objeto de estudio de la auditoría es el trabajador, es la persona expuesta al riesgo. Entonces, si como tal o como eje focal no se estudia a los recursos humanos,
la auditoría pues no va a ser de mucha ayuda que digamos para uno, el, el monitoreo o el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, las auditorías deben realizarse, o en las auditorías deben realizarse justamente si existen recomendaciones, se deben realizar, se deben corregir las no conformidades identificadas, se debe actualizar la matriz legal, se debe actualizar el reglamento de higiene y seguridad industrial, se debe aplicar la batería de riesgo psicosocial. Ya, pero fuera de eso, nosotros debemos como empresa, como parte de nuestra responsabilidad para con la implementación de la seguridad y salud en el trabajo, debemos evaluar el desempeño de los trabajadores. Debemos evaluar el desempeño de la seguridad en los trabajadores. Uno, aquí debemos evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en seguridad y salud, porque justamente y hace poco también dentro de las sesiones, uno de nuestros participantes preguntaba, mira, yo como empresa, como en este caso directivo o parte de la alta dirección, promuevo la seguridad y salud dentro de mis trabajadores. Realizo mis capacitaciones, realizo mis programas, mis pausas activas, realizo el tema del plan de emergencia, mi plan de trabajo, realizo todo. Pero ¿qué pasa si mi trabajador no se quiere comprometer con la seguridad y salud en el trabajo? Mi trabajador no quiere cuidarse. ¿Qué hago yo? ¿Le sanciono? ¿Le voto? ¿Qué hago yo en mi organización? Entonces, justamente y aquí evaluamos el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Evaluamos si el personal cumple o no cumple, tiene o no responsabilidades de seguridad en el trabajo para con él mismo. Y eso debemos evaluar en todos los niveles de trabajo, desde la parte alta, desde la parte directiva, desde la gerencia hasta el nivel jerárquico más bajo. Debemos evaluar todo eso. Evaluar en cada ciclo de capacitación, que es la metodología aplicable y más sencilla que la empresa puede evaluar el desempeño de seguridad y salud entre sus trabajadores. Ahora, esta evaluación de seguridad o de sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo nos va a mostrar que nos va a mostrar la debilidad que tenemos en cada área respecto al desempeño de seguridad. Vamos o debemos realizar esta evaluación cuando mínimo anualmente. Pero tengamos en cuenta que no significa que, bueno, pues no, voy a evaluar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. De repente yo organizo mi reunión, mi capacitación una vez anualmente. Ya, muy bien. Lo realizo por ahí en octubre, lo realizo por ahí en agosto y lo realizo para toda mi organización. Dentro de ello, pues es necesario que se realice una evaluación de desempeño en cada perfil, en cada cargo. Porque yo no puedo evaluar de la misma forma y volvamos a este caso, a una persona que trabaja en el área administrativa, a una persona que trabaja en el área operacional. Porque claramente, uno, están expuestos a diferentes niveles de riesgo. Lo otro, el desempeño de seguridad y salud en el trabajo va a ser distinto uno respecto del otro. Y en función a la evaluación que vamos a realizar, se van a adoptar decisiones para mejorar, uno, el desempeño. Y eso nos va a permitir identificar los peligros, los controles, los riesgos y mejorar la seguridad y la gestión de la seguridad en toda la empresa. Pero volviendo un poquito a este lado, y vamos a volver al caso del que les mencionaba, de que una persona preguntaba, ¿qué pasa y qué le hago yo al personal? Que no se quiere comprometer. ¿Y qué pasa si de repente la persona no está comprometida con la seguridad y la salud en el trabajo? La persona no se cuida o no adopta los programas, no adopta las estrategias que la empresa los da a conocer casi todos los días. ¿Qué hago yo? Y lo que se debe hacer es justamente, existe, al igual que un reglamento que tiene por lo general la SUNAFIL, existe como parte del aspecto sancionador. ¿A qué me refiero? Así como
la SUNAFIL sanciona a las empresas en el aspecto del incumplimiento de las normativas para con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si yo no presento mi reporte de incidentes? ¿Qué pasa si yo no presento mi reporte de riesgos laborales? SUNAFIL me va a multar, SUNAFIL me va a decir, bueno, señor, usted ha incumplido en no informar su accidente, no informar su incidente, pues tiene una multa de tanto. ¿Y cuánto nosotros tenemos, cuánto tiempo debemos o tenemos como empresa para informar nuestro accidente o el accidente que ha sucedido, ha suscitado dentro de nuestra empresa? 24 horas máximo. Entonces, así como SUNAFID tiene esa obligación, tiene ese deber de multar a la organización, también va para el personal. Hace unos días, o de la misma forma, una persona decía, bueno, mi jefe de seguridad y salud en el trabajo no está cumpliendo con lo necesario, no está cumpliendo con dar sus charlas. ¿Qué le hago? Bueno, usted puede darle una carta de suspensión, un memorándum diciendo que no está cumpliendo con tal, con tal, con tal, y él mismo presenta a la SUNAFIL. Entonces, de esa forma, pues uno va a tener un antecedente de que sí se está cumpliendo con las directrices que implica, que nos da como tal la ley 29783 para el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Sí se está cumpliendo, pero el trabajador no está o no acata como tal estas directrices, estos lineamientos, básicamente procedimientos de trabajo. En la mayoría de las empresas lo denominamos procedimientos de trabajo relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las acciones de mejora para con la identificación de peligros, de controles de los riesgos y la mejora en la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Uno, debemos incluir las responsabilidades frente a la seguridad y salud en el trabajo en los perfiles de cargo. Nuevamente hago énfasis aquí que cada uno o cada cargo en una organización tiene un perfil, tiene en la mayoría lo llaman pues un tipo TR, que deben cumplir ciertos requisitos, la persona debe cumplir ciertos requisitos para que pueda ingresar a tal puesto. Si no cumple con los requisitos, pues no puede ingresar. Lo lamentamos, señor, usted no cumple o no conoce tal procedimiento, por lo tanto no es aplicable para el puesto. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento. Si le mandan a manejar una maquinaria y no tiene idea de qué es una maquinaria, pues no la va a hacer y va a estar expuesto a un riesgo que una persona que sí sabe, pues lo puede manejar. Ahora, lo otro es incluir la evaluación de las responsabilidades de seguridad y salud en la evaluación del desempeño. Socializar la importancia del cumplimiento de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo que tienen los trabajadores, los contratistas y los proveedores. Y todas estas acciones, toda esta evaluación, este cumplimiento de responsabilidades en torno a contratistas, proveedores, trabajadores y a los perfiles en todos los cargos, en todos los puestos, se deben documentar y alinearse a todos los procedimientos y compromisos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son netamente aquellos mecanismos para que pueda participar un trabajador dentro de la seguridad salud ocupacional? Primero, el plan anual de capacitación, reporte de actos y condiciones inseguras. Cuando se realiza o cuando sucede un fenómeno, un accidente, un incidente, se realiza un reporte de condiciones inseguras. ¿Cuál fue la condición insegura? Y es aquí, dentro del reporte, cuando sucede un accidente, se plantean lo que vendrían a ser causas inmediatas y causas básicas. Entonces, dentro de este reporte, y también, pues, ¿no? El supervisor, quien hace el reporte, el supervisor de SOMA, cuando realiza su informe, lo más importante no van a ser las causas inmediatas, lo más importante van a ser las causas básicas. Y estas causas básicas son los que generan las condiciones inseguras en un ambiente laboral. ¿Y cómo yo identifico una causa básica y cómo yo identifico una causa
inmediata, pero fuera de identificarlos, ¿cómo yo las voy a, por así decirlo, hacerlo frente a estas condiciones o estas causas inmediatas y estas causas básicas? Lo primero, que las causas básicas o las causas inmediatas se van a hacer frente con una acción correctora. Una acción correctora, o en este caso con una acciones correctoras y acciones correctivas, claramente. Muy bien. La causa inmediata con las acciones correctoras. ¿Qué quiere decir? Que la causa inmediata pueden ser o se va a simplemente mitigar inmediatamente por el momento. Digamos, si ha sucedido un incidente o se ha sucedido un accidente, lo primero, como causa inmediata, y en la mayoría de las empresas, qué es lo que aplican como causa inmediata? Aplican una acción correctora de capacitación. En la mayoría de las empresas. Pero lo que el supervisor SOMA debe hacer y tiene que hacer es identificar la causa básica. Y la causa básica, ¿cómo? Fuera de identificar cómo la mitiga la causa básica el supervisor. El supervisor debe, digamos, se ha sucedido un accidente mortal. ¿Cuál fue la causa básica, digamos, de ese accidente mortal? Por ahí pudo haber sido el tema de la maquinaria. Digamos, una maquinaria, una comprensora. De repente la aplastó y se cayó, etcétera, de cosas. Y murió el personal. ¿Cuál es la causa básica que debe identificar el supervisor SOMA? Es en la maquinaria. ¿Y cuál es la acción correctiva? No correctora, tengan en cuenta, correctiva. La acción correctiva es eliminar la maquinaria y sustituir por otra. Eso podría ser una de las acciones, una de las propuestas que debe dar el supervisor SOMA para con la acción correctiva. Y esta acción correctiva va de la mano con el comité peritorio, porque el comité peritorio, así como realizan un comité de peritaje en obras de construcción, en obras de diferente índole, realizan el estado, toda una evaluación del estado actual, ya sea, por ejemplo, de una obra de construcción de un puente. Bueno, primero vamos a revisar el estado actual en construcción del, de la obra. Muy bien, tiene un avance del 60%. Ya, eso es en este caso, en supervisión directa, en supervisión in situ. Pero digamos que de repente el contratista, dentro de sus lineamientos o dentro de presentación de su informe, realizó de que al 60% del cumplimiento de la obra incluso va a cobrar también el 60% del presupuesto como tal. Pero de repente en los informes y todo que ha realizado, el contratista tiene un 60% de avance en obra real y tiene un 80% de que ya ha cobrado, entonces no tiene sentido, pues no. De la misma forma como hace una evaluación el comité de peritaje, el comité de arbitraje dentro de una obra, de la misma forma el comité peritorio de seguridad y salud en el trabajo también hace una evaluación de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los posibles daños en cuestiones económicos, en cuestiones de maquinaria, en cuestiones de personas. Entonces, básicamente, de esa forma es como participa el compás dentro de la seguridad y salud en el trabajo. El comité de convivencia laboral. Fíjense que cuando hablamos del comité de convivencia laboral, y también la empresa tiene la obligación de eso, y me ha tocado en algún momento compartir con un especialista que ha trabajado por 35 años en la empresa Volca. Eh, y fíjense que esta parte del comité de vivencia laboral tiene relevancia o tuvo relevancia más o menos desde los años 2000 hasta 2017, 2018, y actualmente se ha tenido o de alguna forma ha cobrado menos relevancia, pero es importante volver a replantear esta parte del comité de convivencia laboral. ¿Por qué? Mire, ¿qué pasaba? Que más o menos por el año 2008, 2009, el personal o el jefe de seguridad y salud en el trabajo, fuera de verificar si el trabajador estaba accidentado, si el trabajador se exponía a riesgos, verificaba si tenía o estaba
Uno, en buen estado emocional. Si tenía problemas o no tenía problemas familiares, si tenía o no problemas económicos, verificaba esta parte de la convivencia laboral. Y fuera de la convivencia, si tenía problemas con otros compañeros, cuán aceptado o cuán, de qué forma se relacionaba con sus compañeros de trabajo. Y los resultados que se tenían eran bastante buenas. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, verificaban si tenían riñas con sus compañeros. ¿Tenían o no tenían riñas? Bueno, el trabajador no tenía. Lo otro era si tenía o no problemas familiares. En el tema de problemas familiares, incluso hubo un reporte que en su momento me ha tocado verificar, que la persona o el trabajador ganaba por ahí 1.500, asumiendo que ganaba 1.500. Por lo general, pues no, lo que hacen o deberían hacer es cobrar los 1.500, llegar a casa y de repente, bueno, esposa, hijos, yo qué sé, mira, he ganado tanto, tanto para la casa y tanto, no sé, para mí, para tal, para el gusto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que la persona ganaba 1.500 y solamente 500 a 600 llegaba con ese monto a su casa. Y bueno, eso es lo que gana. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una convivencia diferente, que existe una parte o problemas, y de por ahí se generaban problemas, problemas familiares, y estaba expuesto a riesgos psicosociales, psicoemocionales. Entonces, y eso es lo que verificaban en ese entonces, en 2008, 2009, hasta el 2017, 2018, se ha llegado a dar esta parte del Comité de Convivencia Laboral, y estos últimos años ha cobrado menos relevancia, pero como tal, yo considero que debe implementarse como eje, así como la parte de la prevención de riesgos, así como la identificación de problemas psicosociales, así como la prevención de algunos aspectos como el compadre de reportes, deben identificarse y deben implementarse este comité de convivencia, tanto laboral y tanto familiar. Las brigadas de emergencias, que también son muy importantes porque aquí es que estas brigadas trabajan de la mano de los compas para hacer una evaluación de los accidentes, una evaluación de los incidentes y evaluaciones en este caso de campo, cuando ocurre problemas de índole natural y problemas de índole antropogénico. Aquí, por ejemplo, podemos verificar de qué forma incluso la participación de los trabajadores puede influir en la disminución de las estadísticas de incidentes y accidentes. Si nosotros realizamos una capacitación, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores fueron a la capacitación y cuántos trabajadores no fueron a la capacitación? Se establecen ciertas estadísticas para verificar justamente ello. Uno, total de trabajadores, tengo 100. Total de asistentes a la capacitación, 80. Total de inasistencias, 20. ¿Cuánto es el porcentaje de cumplimiento de aceptación? Verificamos de esa forma, 80%. Entonces, de esa forma también podemos verificar si existe o no, en este caso, compromiso de los trabajadores para el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Y esto va a ir de la mano, el cumplimiento de de la seguridad y salud en el trabajo va a ir de la mano del cumplimiento legal. La empresa cuenta, y todas las empresas cuentan con una matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, el cual debe actualizarse como mínimo una vez al año. Entonces, esta actualización justamente va a evaluar si se realiza o no se realiza, si se cumple o no se cumple todo el marco normativo, el marco legal. Las normativas en las que se tiene debilidad, no se tiene debilidad, y la mayoría de las empresas tienen debilidades son en riesgos psicosociales, en riesgos que tienen que ver con el plan estratégico de seguridad y salud en el trabajo. Las estrategias en muchas de las ocasiones no están funcionando, y justamente las organizaciones, las empresas, los sectores tienen problemas en este planteamiento estratégico, en el peligro químico y los proveedores y los contratistas. En muchas de las ocasiones se tiene la noción de que
Parte de los grupos de interés simplemente están por ahí, el trabajador, los auditores internos, externos, básicamente, y por ahí algunos que otros la población, pero también dentro de las partes interesadas están los proveedores y los contratistas y no se están aplicando como tal a ellos el cumplimiento legal. Uno, ¿qué pasa si mi empresa está expuesta a demasiados riesgos? Los riesgos implican costos. Uno, costos en términos de accidentes, costos en términos de implementación, costos en términos de sanciones. Entonces, ¿qué va a pasar si mi empresa está sujeta a demasiados costos y no ingresos? Obviamente, una persona que quiere invertir en mi empresa no va a querer invertir en una empresa que está sujeto a demasiados gastos y no ingresos. Igual, con los contratistas, ¿qué pasa si como tal no se le da las directrices a los contratistas? Por ejemplo, no se tiene un permiso un permiso, en este caso, de una obra que está construyéndose en un espacio. No se tiene los permisos o no se tiene los seguros de los trabajadores. Claramente, la empresa tiene la obligación de que si contrata o está trabajando de la mano con un contratista, ellos tienen la obligación de exigir al contratista los seguros, de exigir al contratista que se tengan en cuenta las normas aplicables para con la seguridad y salud en el trabajo, de igual forma para los proveedores. Entonces, la mayoría de las organizaciones y gran parte de las organizaciones no tienen en cuenta las principales normas aplicables para los proveedores y los contratistas. Y esta es una debilidad para muchas de las organizaciones. Acciones para la mejora continua en seguridad y salud. Primero se deben promover la mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo? Debemos documentar, debemos gestionar todas las acciones correctivas, las acciones preventivas en base a los hallazgos identificados relacionados al sistema de gestión de riesgos. Debemos informar a los responsables sobre las acciones a su cargo. El supervisor SOMA está a cargo, por ejemplo, de verificar el tema de la seguridad de salud. También tenemos los jefes de área que también se hacen cargo de inspeccionar un área de trabajo para disminuir la exposición a riesgos, realizar el seguimiento de la eficacia de las acciones de mejora y apropiación de responsabilidades legales en términos de seguridad y salud en el trabajo en los jefes de área, supervisores de contrato. Y esto cómo o con qué fin se realiza, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, aquí vamos a realizar, vamos a identificar cuáles son los tipos de riesgos a los cuales estamos expuestos o la mayoría de las personas está expuesto. Uno, por ejemplo, son los riesgos osteomusculares que deben realizarse capacitaciones en torno al seguimiento de casos médicos, los peligros químicos y aquí, por ejemplo, en la mayoría de las organizaciones, más o menos en industrias, se verifica y la persona debe conocer, por ejemplo, en este caso, la compatibilidad cuando hablamos de sustancias químicas. ¿Qué pasa si en el traslado una persona comete el error de poner en este caso, una sustancia que es inflamable y otra que es por ahí reactiva? Simplemente en un movimiento puede ocurrir un accidente. Entonces, debemos conocer la persona responsable, uno, de manipular, de trasladar, de clasificar, debe conocer esta parte de la compatibilidad, debe conocer de los riesgos, de los peligros que implican las sustancias químicas. De los contenedores, por ejemplo, en los cuales debe ir una u otra sustancia química. Cuando hablamos simplemente de gases tóxicos, actualmente existen 11 gases tóxicos, por ejemplo, los corrosivos, los reactivos, los inflamables.
todos ellos, uno, debemos conocer la normativa aplicable para ello, el sistema de colorimetría para estos gases. Lo otro que debemos conocer es la hoja de seguridad, el MSDS. Debemos conocer cuando manipulamos una sustancia química. Debemos conocer el diamante, en este caso. Si nosotros no conocemos el diamante, pues uno, no vamos a saber a qué riesgos estamos expuestos. Uno, qué grado de inflamabilidad tiene, qué grado de afección a la salud tiene, qué grado de reactividad tiene. Entonces, si no conocemos y si no sabemos identificar en este caso, el diamante de las sustancias químicas y de las sustancias de los gases peligrosos, de los MAPTEL, claramente, pues vamos a estar expuestos a riesgos considerables. Biológico, se estableció un plan de bioseguridad para divulgar en el 2020 la capacitación y control microbiológico. Aquí vamos a ir de la mano con, por ejemplo, los hospitales. Cuando hacemos incluso, y esto va también claramente con el tema de seguridad y salud en el trabajo, cuando realizamos una deposición final de los residuos sólidos en términos de o residuos hospitalarios, por lo general ellos están eh, divididos en tres colores, que están el amarillo, el rojo y el negro. Dentro de la clasificación de colorimetría del color rojo se encuentran aquí los contaminados, los biocontaminados, que en este caso están relacionados con los biológicos. Entonces, estos deben tener especial tratamiento y es aquí donde, y por lo general, la mayoría de los hospitales, centros médicos, centros especializados trabajan con empresa operadora de residuos sólidos, que es una empresa independiente y automática, no, perdón, independiente y autónoma, independiente respecto a las municipalidades, tanto provinciales y distritales. Por lo general, las distritales y las provinciales son los que realizan la recolección, deposición final, transporte de los residuos sólidos municipales y no municipales. Pero en este caso, cuando se trata de hospitalarios, ellos trabajan con una empresa independiente y a eso lo llamamos nosotros empresa operadora de residuos sólidos o PRS. Y los hospitales, los centros médicos deben asegurarse de que esta empresa operadora de residuos sólidos debe estar certificado por el ente competente. Si no está certificado, pues no podemos trabajar con esta empresa. Condiciones de seguridad. Se establecieron controles para orden y aseo, alturas, entrenamiento reglamentario. Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo e enfermedades laborales. Es necesario que la empresa reporte e investigue todos los accidentes de trabajo con la participación del compás. ¿Qué quiere decir? Y justamente en ese momento hablábamos, si la empresa como tal tiene un accidente, está sujeto a un accidente mortal o con consecuencias parciales, totales, etcétera, debe reportar al ente competente. ¿Quién es el ente competente? El Ministerio de Trabajo, la zona FIL. Y nuevamente menciono, ¿cuánto tiempo tiene una empresa para informar un accidente después de lo ocurrido? 24 horas. ¿Y quién hace este reporte? ¿Quién hace esta investigación? El Comité Peritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está conformado por el supervisor SOMA, que está ubicado con el comité paritario, en este caso no peritario, sino paritario, que es un comité que está relacionado con los trabajadores y en este caso el jefe de área. Por ejemplo, aquí se tiene un caso de que se presentaron, y aquí tenemos estadísticas, se presentaron 4 accidentes de trabajo en el año 2018 y aquí no existen casos de enfermedad laboral calificada. Si nosotros tenemos justamente estos datos, si se presentaron 4 accidentes en el 2018 y se presentaron 2 en el 2019, podemos decir que tenemos una tendencia negativa, perdón, una tendencia positiva en términos de accidentes laborales. Entonces, de esa forma, pues podemos, uno, controlar, podemos ver si la estrategia aplicable está funcionando, no está funcionando, es eficaz, no es eficaz. Evaluación de seguridad y salud en el trabajo.
cuándo es aceptable y cuándo no es aceptable. Y aquí vayámonos en términos de capacitación. Y actualmente se ha estado verificando, se ha estado realizando algunos cambios, no cambios, sino mejoras, pero en este caso vayamos a llamarlo transición. ¿A qué me refiero con esto? De que existen, por ejemplo, capacitaciones presenciales y capacitaciones virtuales que realizan las empresas, pero cuán aceptable y cuán eficientes son las capacitaciones virtuales, cuán eficientes son las capacitaciones presenciales. Podemos identificar el nivel de cumplimiento, por ejemplo, si como tal reciben la misma información, no reciben la misma información, se tiene el mismo nivel de aceptabilidad o no en el trabajador. Entonces, en función de eso verificamos si estamos emitiendo, si estamos aplicando estrategias correctas o no para el cumplimiento de la seguridad y en el trabajo. Por ejemplo, si como tal se cumple el tema de los recursos, la gestión de salud, o sea, se tiene una aceptación exacta de los trabajadores respecto a la seguridad y en el trabajo, por lo menos si se tiene estadísticas del 91%, podemos decir que es aceptable. Pero si comparamos quizás horas de capacitación presencial y horas de capacitación virtual, cuán aceptables y cuánto de información adquieren y pueden canalizar los trabajadores. Si es menos o incluso 33%, pues nos vamos por un nivel crítico, podemos optar otras estrategias. Y aquí hablamos un poco más de las obligaciones de la empresa, como estábamos hablando de responsabilidad social para con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones? Realizar el estudio, realizar el reconocimiento, realizar la evaluación de las condiciones de los contaminantes en el medio ambiente laboral. Y es aquí donde se realiza una evaluación de las condiciones subestándar. Cuando hablamos de las condiciones subestándar, hablamos de las condiciones ambientales en el entorno laboral. Debemos, o la empresa tiene la obligación de contar con un diagnóstico integral o por área de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral, en cada una, en todas las áreas, en todas las secciones y todos los procesos que conforman el centro de trabajo. Debemos clasificar los riesgos, leve, moderado, alto, en qué, en qué nivel de clasificación se encuentran los riesgos. Debemos informar las personas, en este caso los trabajadores, son los principales personas que deben saber a qué riesgos están expuestos. Debemos informar cuáles son los riesgos a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los riesgos que podemos identificar con los diversos estrategias, pueden ser con la matriz per se, pueden ser con con el mismo sistema de gestión con la misma sistema de gestión de seguridad y salud. Debe contar con un programa de seguridad y salud elaborado con una base en el diagnóstico. Ya hablábamos que para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe realizar un diagnóstico. Un diagnóstico tiene el mismo proceso, los mismos procedimientos o relacionados con en este caso, auditoría. Entonces, si realizamos un diagnóstico, estamos encaminándonos hacia una auditoría y como tal nos pueden dar resultados, índices, números que nos van a dar a conocer todo el panorama actual de la seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización. Debemos elaborar un plan de capacitación teórico-práctico, no solamente teórico, debemos realizar una capacitación práctica. Y aquí vayámonos, por ejemplo, en una, en una organización, en este caso, el 2020 o el 2021, no recuerdo mal, a nivel nacional aquí en el Perú se realizó, por ejemplo, una capacitación para todas los líderes o en este caso los personales de la alta dirección, podríamos llamarlo, por ejemplo, de las empresas o también de algunas instituciones públicas. Simplemente vayámonos a la institución de las DREMS a nivel nacional. ¿Cuántas DREMS tenemos en cada gobierno regional? Cada gobierno regional maneja una DREM. La DREM Huánuco, Pasco, Huancayo, Arequipa, en todas las DREMS. El personal, o en este caso el director regional de la DREM, se realizaron capacitaciones a nivel nacional en términos claramente de ingeniería, en términos de minería, en términos de hidrocarburos, energía.
se realizó una capacitación en Canadá y se realizó una capacitación en Estados Unidos. En Canadá fue básicamente o como eje focal en Toronto, donde primero se realizó una capacitación teórica por 2 días. Y posterior a eso se llevó una capacitación práctica, básicamente dentro de una empresa minera que fue Toronto. Entonces, este tipo de programas es lo que queremos nosotros dentro de las organizaciones, que primero se realice una capacitación teórica y posterior se realice una capacitación práctica, que todo lo aprendido en lo teórico o lo pueda demostrar en lo práctico. ¿Y cuál fue en este caso, los indicadores de si realmente aprendió o no aprendió? Es como si, en este caso, las personas, vayámonos simplemente a la parte, a la dirección de las DREMS, tipo un examen. Entonces, realizaban un trabajo, bueno, todo lo teórico, luego lo práctico. ¿Cuánto has aprendido de lo teórico? A ver, bueno, si sabe manejar tal o cual maquinaria, de qué forma se realizaba, cuál era el procedimiento, y al final es como si eh, esto es como si les dieron un examen y de repente algunos aprobaron con 13, algunos con 14, algunos con 15 y verificaron su nivel de comprensión, su nivel de aprendizaje. Claramente que al final todos aprobaron, en este caso de la pasantía o de la capacitación que realizaron. Sí, pero eso es una dinámica que sería formidable, por ejemplo, adoptarlo no solamente a nivel de las direcciones de las DREMS de todo a nivel nacional, sino también aplicarlo dentro de nuestra empresa para con nuestros colaboradores, para con nuestros trabajadores. No solamente realizarlo quizá, pues no, anualmente o realizarlo trimestralmente, semestralmente para cada área, por ejemplo, el área de operaciones, el área de tal, sería excelente, pues, ¿no? Comunicar a la comunicación de seguridad e higiene a los trabajadores el diagnóstico integral o por área de las condiciones de trabajo, contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área de trabajo. Y fíjense que también aquí, por ejemplo, cuando se trata de energía, Ocinermin tiene la obligación, o en este caso la empresa, las empresas, las organizaciones tienen la obligación de que si están operando equipos, si están operando maquinarias que tengan que ver con alta tensión, no alta tensión o maquinarias peligrosas, deben tener un manual de instrucciones. Si mi maquinaria está ubicado en un área, un espacio, por ejemplo, yo qué sé, si es área de energía, de repente está ahí un generador, por ejemplo, un generador de energía o en este caso se llama un servidor de hidrógeno, por ejemplo. Existe y por lo general es bastante grande, claramente consume demasiada energía y también es peligroso para quien la maneja. Esta máquina debe tener una un reglamento, unas instrucciones que indiquen cómo la debe manejar el personal. Y esa debe estar no muy lejos, debe estar a la mano, al alcance de la máquina, debe estar por ahí una pequeña vitrina, por ahí un espacio donde se pueda poner, donde se pueda ubicar estas instrucciones y quién las supervisa, que se debe tener estas instrucciones cuando se trata, por ejemplo, de energía. O Sinermin es la que supervisa que se debe contar con estas instrucciones. Cumplir con las condiciones de prevención, control y protección en el centro de trabajo. Disposiciones especializadas para la seguridad y salud en el trabajo. 1. La empresa debe dotar de equipo de protección personal a todos los trabajadores e integrantes de las brigadas. Todos deben contar con sus EPPs. El personal, o en este caso el supervisor SOMA, el jefe de área, el supervisor más que nada, se hace cargo de velar por la dotación de equipos de protección. Debe estar en constante comunicación si uno u otro equipo de protección está desgastada, está fallando y deben estar suministrando constantemente para que el personal esté protegido. Capacitar a los trabajadores expuestos con base en el diagnóstico, con base a los resultados
en este caso de las auditorías internas o externas en el programa de la salud, medidas preventivas y de los controles adoptados por las empresas. Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo y se debe documentar todos estos procedimientos en base a la normativa. Fuera de ello, ¿qué es lo que implica por lo general los trabajadores cuando hablamos en términos de seguridad y salud en el trabajo? Y es que cuando se presenta un riesgo de trabajo, se puede producir según, por ejemplo, el artículo 55 de la ley, la 1072, incapacidad temporal, y eso hablamos, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la mortalidad. Pero fuera de eso, la empresa tiene una institución de seguro social que, de acuerdo con la ley y el Ministerio del Trabajo, establecen cuánto es lo que le debe pagar la empresa por la indemnización de un accidente, por el cubrir los gastos médicos en caso de mortalidad de la indemnización. Entonces, también, pues, ¿no? Se ve el cumplimiento o la responsabilidad empresarial para con este tipo de accidentes. En este caso, las instituciones de seguridad social deben dar cumplimiento a la normativa en materia de seguridad y salud y deben prevenir, por ejemplo, lo siguiente, las indemnizaciones que tiene que cubrir ante la institución de seguridad y salud social. Se debe verificar la gravedad del daño del accidente a la persona y de esa forma se ve pues la pérdida parcial, se ve la pérdida total de algún miembro, de alguna extremidad o en este caso la muerte de la persona. Y en este caso, ¿de qué forma va a impactar al índice de siniestralidad de la empresa y cómo es que la empresa va a trabajar de la mano con esta institución de seguridad social para que se pueda tramitar como tal una indemnización por la mortalidad, por el accidente sufrido o en este caso la persona o el trabajador? Entonces, ¿por qué la seguridad y la salud en el trabajo es parte fundamental de un buen negocio, de una buena empresa, de una buena organización y en todo sector? Uno, porque velar por el cumplimiento de la normativa que rige la seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas como responsabilidad empresarial y es que contribuye a demostrar la responsabilidad social de una empresa, va a proteger, va a mejorar la imagen y va a mejorar la marca de la imagen, porque va a ser o se va a promocionar como una empresa responsable en seguridad y salud en el trabajo. Mejora el compromiso de los trabajadores con la empresa, porque un trabajador feliz, un trabajador productivo, un trabajador en buen estado, un trabajador productivo, un trabajador que tenga seguridad y que tenga salud, un trabajador productivo. Reduce los costos y las interrupciones en las actividades. Como tal, ya mencionábamos, si existe un accidente, va a existir una multa. Si existe un accidente, va a existir el procedimiento legal. Si existe un accidente, existe o el incumplimiento normativo, existen multas, existen incluso, si existe un accidente, va a generarse una suspensión de las actividades. Y como tal, implica o influye en el nivel de productividad de la empresa. Permite que las empresas satisfacer las expectativas de la seguridad y salud en el trabajo con sus clientes, con los proveedores, con los contratistas, con las personas que invierten en la empresa. Suponen un incentivo para que los trabajadores permanezcan más tiempo activos. Y bueno, como parte, ya llegando a la parte final, vamos a ver algunas ventajas de la seguridad y salud en el trabajo relacionados o como parte de responsabilidad social de la empresa. Ya mencionábamos, va a generar valor de la marca y prestigio para la organización. Gestiona o vela o influye, optimiza la gestión de costos de seguros. La productividad, por eso es que está demasiado grande, porque todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a influir directamente en la productividad, la obtención y conservación de clientes. Una organización que vela por la seguridad y salud en el trabajo de su personal tiene trabajadores felices y clientes de la misma forma. Responsabilidad social corporativa, que es una forma de poder promocionar la marca,
menos costos por accidentes y enfermedades profesionales, motivación y compromiso de los trabajadores y lo más importante, confianza de los inversores. Bueno, con esto llegamos a la parte final de la presentación. Si tuvieran alguna pregunta, alguna cuestión relevante al tema de hoy, la podrían realizar por el micrófono o por el chat. Bien, Daisy, muchas gracias por tu presentación. Eh, He estado siguiendo, solamente que a veces se me va la señal por el lugar donde que me encuentro. Agradezco a todas las personas que han participado de este curso y nos vemos el día de mañana con el tema de Power BI a las 4 de la tarde, perdón, 5 de la tarde a 6 de la tarde y también el día viernes que ya culmina el tema de Power BI. Así que vamos a desarrollar nuevos temas de las cuales también se les va a mandar la programación por los grupos para que ustedes puedan participar. Así que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense, hasta luego.